comisión parlamentaria mixta no conocemos el documento puntual. Bueno, ni siquiera la letra grande, ya olvídense de la chiquita. Y esto, si se trata de una reunión de este nivel, habría que haber conocido un documento impreso respecto al acuerdo global y no solamente generalidades. Yo sí debo decirlo con mucha puntualidad, y si alguno de los parlamentarios aquí tiene el documento, que levante la mano y lo comparta, por favor, porque nosotros no tenemos el documento completo, ni siquiera con generalidades. Amigas y amigos, yo soy positivo y creyente de lo que nos han dicho, que este documento trae elementos importantes modernizadores de este acuerdo global. Y por esa convicción lo digo, Acción Nacional como primer fuerza de oposición votaría a favor de la modernización de este acuerdo global, porque nos conviene a México y porque le conviene a la Unión Europea, porque es ganar, ganar. Pero quiero explicarles las principales razones. Primera, porque los acuerdos globales impulsan y diversifican el comercio, porque es la mejor forma de enfrentar cambios políticos, tensiones comerciales y la imposición unilateral de aranceles que hemos vivido últimamente. Segunda, porque el documento nos han dicho que incluirá un tribunal para la protección de las inversiones y la solución de controversias entre inversionistas y las partes, para generar certidumbre e impulsar la inversión. Esto ayudará a promover la generación de empleo, particularmente en los sectores productivos en los que nuestros países son más competitivos, y además va a permitir que los productos y tecnología lleguen a mejores costos a nuestra gente. Tercera razón, y muy importante, porque en México los tratados internacionales tienen supremacía constitucional, lo que adquiere muchísima relevancia ante la difícil coyuntura nacional. Y aquí hago un llamado al Parlamento Europeo. Lo que está ocurriendo en México es el sometimiento del Poder Judicial. Antes en México el Poder Judicial se iba renovando gradualmente. De los 15 ministros de la Corte, un presidente podía poner en su periodo 3, 4, a propuesta del presidente y ratificación mayoría calificada del Senado de la República. Lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum es, de un plumazo, hacerse de todo el Poder Judicial. Eso es inaceptable, porque en México lo que están haciendo es un hiperpresidencialismo. Han eliminado organismos autónomos. Por eso hay paneles de discusión ya en el TEMEC en materia comercial, porque no existe un órgano regulador en materia de energía. ¿Y saben por qué eliminaron al Poder Judicial? Porque no podían resistir que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional lo que claramente era inconstitucional en el país. Por ello es que hubo venganza contra la Corte. Y por eso la sometieron bajo la bandera de la mentira, de la hipocresía, de la corrupción. Pues hoy México está considerado por organismos internacionales uno de los países más corruptos. Peor que antes. Antes era corrupto, hoy más que nunca. Y por cierto, muchos de los corruptos hoy están en el partido gobernante. Y hay que decirlo con toda claridad. Lo que han hecho es debilitar los contrapesos. Impusieron de forma ilegal a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Quedó grabado, señoras y señores, en el Senado de la República desaparecieron votos. Impusieron en su momento a la presidenta de Derechos Humanos. ¿Y saben qué es la presidenta de Derechos Humanos? Un cero de izquierda. No hace ninguna recomendación. ¿Saben que desaparecieron la Policía Federal Civil? Y en México hoy tenemos policía militar. Eso es lo que hacen los regímenes autoritarios. Y por eso este tema adquiere gran importancia. Yo lo he hablado y lo corto con varios eurodiputados.
que no solamente salga la vena del acuerdo económico, en la que por supuesto por todas las ventajas estamos de acuerdo y lo apoyaremos, sino que también salga la parte de la cláusula democrática, del respeto al derecho, que dé certidumbre a la inversión. Es absolutamente necesario que en México se respeten los derechos humanos. Les voy a poner un ejemplo tan burdo, pero tan claro. ¿Saben que en el Senado de la República no me permitieron hacer uso de la voz para hablar del tema de Venezuela? No me lo permitieron. Todo lo que tengo aquí, tengo evidencias y pruebas. Porque aquí vienen a decir una cosa, pero allá hacen otra completamente distinta. Este acuerdo es bueno para México y yo felicito al señor embajador, por supuesto, porque él llegó y se aplicó e hizo la tarea junto con ustedes y hoy tenemos al menos un borrador. Pero ¿saben qué lamento profundamente? Que sacaron toda la parte energética. Porque allá lo que está haciendo tristemente el gobierno es un monopolio energético. Y por eso varias empresas han tenido que salir, porque si no salían, no los autorizaban a operar las inversiones. Así son las cosas. Todo es en base a la bandera del combate a la corrupción, el nepotismo. Pero ¿saben qué, amigas y amigos? Este modelo de la reforma del Poder Judicial, hubo etapas hasta en las que hubo, no me lo van a creer ustedes, tómbola. Sí, tómbola, sorteo, bolitas, como la lotería. ¿Saben que ha reconocido el presidente del Senado y la presidenta de la República que hay candidatos a jueces y magistrados involucrados con los grupos delictivos? Hay pruebas de eso, videos. Y eso es lo que no vienen a decir aquí. ¿Saben qué porcentaje de gente va a votar? Alrededor del 10%. ¿Quién va a poner a los jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte? Los programas sociales. Van a movilizar a la gente. Pero peor aún, el crimen organizado. En muy buena parte del país, el crimen organizado controla territorios. El sexenio pasado se caracterizó por ser el más violento en la historia de México. 200,000 muertos, y esos no los pueden ocultar. La ONU Derechos Humanos acaba de hablar de datos oficiales de 100,000 desaparecidos. Esos sí están desaparecidos. Pero no hay más dolor de una madre que no saber si su hijo vive o muere. Y el Estado a veces ni siquiera recibe a las madres buscadoras. Yo vengo a decirlo aquí, amigas y amigos, porque lamento la pasada intervención que tuvo la copresidenta de esta comisión en la comida, porque veníamos con una actitud clara, constructiva, pero este no es un informe de gobierno. Y aquí no se viene a decir si la presidenta tiene una gran aprobación o no, porque también existe una oposición, y yo represento a la primer fuerza de oposición. Y también hay muchísima gente en México que está inconforme, y no solo inconforme, sino preocupada legítimamente, porque hoy el Poder Judicial ha sido sometido al Poder Presidencial. Y se tiene que decir con todas sus letras. Yo velo que el Parlamento Europeo exija al gobierno mexicano garantías en el cumplimiento del Estado de Derecho. ¿Acaso estoy pidiendo algo incorrecto? Que la inversión valga, que se respete, que no pase como empresas que les dijeron o te vas o no te dejamos operar. Y ejemplos hay. Queridas y queridos amigos, hay que hablar con la verdad. Y yo no estoy exagerando, pero lamentablemente en México hemos tenido en los últimos años las elecciones más violentas en la historia, con muchos muertos. Ahorita tenemos elecciones en 2 estados y ya hay muertos. De eso tampoco se habló aquí. Yo hago votos porque la reforma al Poder Judicial salga bien y funcione por el bien de México. Pero ¿saben qué es lo que más nos puede ayudar? Los acuerdos internacionales que haga nuestro país. Por eso el PAN votará a favor de este proyecto, porque necesitamos que toda la comunidad internacional vele por algo que no tiene fronteras: los derechos humanos. Por poner otro ejemplo,
En materia de Ucrania, mi partido, sin titubeos, de inmediato se puso en la posición correcta. No como ocurrió con el partido oficial, que con muchos regateos lo tuvo que hacer y al final dio el voto en el Consejo. Esas son verdades. Y lo digo en donde se tiene que decir. En el Parlamento Europeo, porque sé que ese es uno de los grandes retos que movió la geopolítica. Pensábamos que estos problemas bélicos ya habían terminado. Les quiero poner un caso en materia de energía, que es una de las cosas que estamos dando pasos agigantados hacia atrás, retrocediendo enormemente. Con datos del Instituto Mexicano de Competitividad, hasta el 2022, Europa había invertido 11.4 mil millones de dólares en el sector eléctrico mexicano, lo que representa poco más del 10% de la inversión europea en México. Díganme ustedes qué va a pasar ahora con el monopolio energético del Estado mexicano. Es una rama que simplemente ya no se va a poder potencializar, aprovechar, y lo lamento profundamente. Nosotros estamos a favor de esto y nos conviene que se apruebe por todas las razones. Por la parte comercial, por la parte de apertura de mercados, porque haya mejores precios y servicios, porque compartamos tecnología, pero también estratégicamente porque en México también viene en breve la renegociación del TEMEC, el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Y claro, Estados Unidos va a seguir siendo nuestro socio, pues es nuestro vecino, pero no el único. México debe tener más socios comerciales, aliados estratégicos como es Europa. Y por eso debemos estrechar lazos, pero construir con la verdad y construir con certeza, que esa es mi apuesta. Hago votos, eurodiputadas, eurodiputados, para que la cláusula democrática en materia de derechos humanos, la democracia, Estado de Derecho, sí se apruebe en este acuerdo y no nos quedemos solo con la aplicación provisional de la parte comercial, porque eventualmente es lo que puede pasar, que nos quedemos solamente con la parte comercial ante la no construcción de un acuerdo que entiendo que necesita más aprobación de todos sus parlamentos. Y sería muy lamentable que entonces hoy aquí estemos hablando tanto de democracia, de libertad, de derechos humanos y quede solo como un buen propósito. ¿Cuáles son los retos principales que yo veo en México? Primerísimo, pues que el Poder Judicial sea autónomo, que funcione, que sea profesional y que no sea todo lo que aquí he dicho. Toco madera porque así sea. Espero me equivoque y sería el primero en retractarme, pero todas las señales que veo son en contrario. También necesitamos encontrar mecanismos de cooperación eficaces en materia de seguridad, de violencia, contrabando de armas, de drogas, porque bajo este pretexto último, Estados Unidos nos tiene amenazados de aranceles, un día sí y otro también, faltándole el respeto a la titular del Ejecutivo Federal en nuestro país, que debo reconocer que la titular del Ejecutivo Federal no se ha enganchado con el presidente Donald Trump. Pero lo que sí es cierto es que bajo ese pretexto de que no se está combatiendo, porque no se está combatiendo el crimen organizado, pues nos traen con amenazas permanentes de aranceles. Los retos que tenemos en conjunto, la Unión Europea y México, debe ser apostarnos por el fortalecimiento multilateral. Nos deben preocupar hechos como que Estados Unidos se haya salido del Acuerdo de París. Y no solo ello, están apostando por debilitar los organismos internacionales o controlar. Y aquí es donde todos debemos hacer trabajo conjunto para fortalecerlos. Debemos encontrar mecanismos correctos para hacer frente a la disrupción digital, para cortar la brecha digital, para la protección de datos, para la ciberseguridad
y tomando las mejores prácticas. Y yo sé que en esto, en el Parlamento Europeo, pretenden ser pioneros y lo felicito por ello en inteligencia artificial. Quiero concluir agradeciendo la atención que han prestado a esta intervención, reconociendo a las eurodiputadas y eurodiputados por su permanente interés desde el Parlamento Europeo respecto a la democracia, pluralidad y derechos humanos en mi país. Particularmente reconocerles la resolución del 10 de marzo del 2022, en la que expresaron su profunda preocupación por el alarmante aumento de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en México, en la cual instaron a las autoridades mexicanas a garantizar su protección. Enhorabuena por los trabajos de esta comisión. En México yo les aseguro que cuando este acuerdo esté completo, y si vienen los términos que se nos ha dicho, va a salir unánime. Hago votos porque lo mismo ocurra en el Parlamento Europeo o que sea con una amplia mayoría. Pero lo que más confío es que nos mantengamos en comunicación y colaboración en los próximos años, porque nuestras legislaturas inician, y esto siempre en beneficio de nuestros países. Por su atención, a todas y a todos, muchas gracias. Muchas gracias, senador.